Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo hoy a través de las redes sociales, las personas que semana tras semana se unen a nosotros en distintas partes del mundo. Queremos decirle bienvenidos esta mañana a la celebración más grande del calendario cristiano. Y esta iglesia aquí en Guaynabo, Puerto Rico, está celebrando, hoy está de pláceme, y el aplauso que van a dar te va a decir que hay gente aquí en este lugar. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a todos los que nos siguen a través del internet? Gracias a todos por seguirnos, en particular aquellos que están en Colombia, que están celebrando hoy junto a nosotros, y personas en Perú, en Venezuela, en México, que hoy se unen a esta gran celebración desde el taller, una iglesia irresistible. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, el evento más importante de la historia, el evento más trascendental de la historia y el día más importante en el calendario cristiano. Hace algunos años, al referirse a la resurrección, el historiador John Munro dijo estas palabras que me encantan. Él dice: entre las religiones del mundo, la resurrección de Cristo se levanta como algo único. La Pascua no es sobre huevitos coloreados o conejitos o recesos de primavera. Es acerca de una tumba vacía y un Cristo resucitado. Y esta mañana yo sé que tengo ante mí en este lugar, y de seguro entre la gente que nos está siguiendo, dos grupos muy importantes. Por un lado tenemos los seguidores de Jesús, personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús, han explorado lo que dice su palabra y están convencidos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Y cuando yo hablo de la resurrección de Cristo, pueden decir: sí, ya yo sé esa historia. Yo sé que Jesús resucitó. Pero hay otro grupo de personas, las personas escépticas, que están buscando explorar las evidencias que están explorando porque quieren estar seguros de que al confiar en algo tan grande puedan decir: ahora sí yo puedo creer, ahora sí yo puedo dar un paso adelante. Hay entonces dos grupos de personas aquí en esta mañana. Y a lo mejor tú estás ubicado en alguno de ellos. Mucha gente está abierta al Evangelio, pero quieren estar convencidos que al colocar su fe para seguir a Jesús, para creer en Jesús, no están acercándose a un lavado de cerebro, a un lavado de conciencia, a un camino que no tiene fundamento, sino que es algo así como unirse a un club. Y no quieren eso, quieren estar seguros. Uno de mis mejores amigos en la universidad, estábamos hablando acerca de Jesús. Estamos hablando acerca del cristianismo y me dijo estas palabras: ¿cómo esperas que yo crea algo así porque sí? ¿Cómo tú esperas que yo crea que Jesús se levantó de entre los muertos así porque sí? Me dijo: ¿por qué creer en la resurrección? Y entonces me hizo un reto, que es el reto que a lo mejor algunos aquí en esta mañana podrían hacerme. Él me dijo: convénceme. Y entonces yo quiero compartir contigo brevemente, en forma muy resumida, algunas razones que yo tengo para creer en la resurrección. Pero yo quiero comenzar diciéndote
¿cómo no quiero convencerte? Si yo fuera a convencerte sobre la resurrección de Jesús, no comenzaría con la Biblia. Y tú dirás, ¿cómo? Yo no comenzaría con la Biblia, no empezaría por la Biblia. Porque miles de personas creían en la resurrección de Jesús 100 años antes de que se compilaran los libros del Nuevo Testamento. Usaban las redes sociales de esos tiempos. Y las redes sociales en el siglo I no era, no era la internet, obviamente, no era la televisión, no era la radio, no era el periódico. Las redes sociales en ese tiempo era pasar la información de boca en boca, de uno a uno, hasta transmitir la idea a todo el mundo. Así que yo no utilizaría la Biblia, porque hubo gente que creía la resurrección antes de que la Biblia fuese completada. Ahora tampoco yo utilizaría la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está plagada de experiencias traumáticas, está plagada de páginas oscuras, está plagada de experiencias dolorosas. Y no creo que esas experiencias decepcionantes sea la mejor herramienta para yo poder compartirte en esta mañana, porque creo en la resurrección de Jesús. No empecé al hecho de que el cristianismo comenzó con un grupo de 120 personas y hoy día estamos hablando de 2.3 mil millones de seguidores de Jesús en el mundo, lo que es asombroso. Pero tampoco yo enfocaría la vida de los cristianos para convencerte de la resurrección de Jesús. No utilizaría la vida de los cristianos. Puede decirle al que está sentado en esta mañana cerca de usted, tranquilo, Bobby, tranquilo, no nos van a usar a nosotros. Mucho de lo que nosotros vemos en la vida de los cristianos es decepcionante, es discriminación, es falta de integridad. Yo no utilizaría la vida de los cristianos para hablar de la resurrección. ¿Qué utilizaría? Yo utilizaría lo que tú utilizarías si hubieras estado en Nueva York el 11 de septiembre. El 11 de septiembre hubo un evento que hoy día nosotros nos referimos a él porque un grupo de personas lo vieron, un grupo de personas lo documentaron y hoy día sabemos de la experiencia del 9/11. Si yo quiero saber qué pasó ese día, yo voy a mi hermano mayor. Mi hermano mayor es un especialista que fue conducido, fue llevado, fue transportado inmediatamente a la ciudad de Nueva York cuando ocurre el evento de las Torres Gemelas. Y él fue allí como especialista en su área para trabajar junto con un gran grupo de personas de distintas partes de los Estados Unidos para tratar de documentar y de manejar la crisis que se estaba dando en el centro de Nueva York. Y cuando yo quiero saber acerca de qué pasó el día 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, yo voy a mi hermano y le pregunto. ¿Por qué? Porque él estuvo allí, él vio los resultados de lo que había sucedido, él documentó para el gobierno de los Estados Unidos mucho de lo que pasó en ese lugar. Y si alguien duda, sencillamente tienen que ver los problemas respiratorios que trajo como consecuencia. Hubo una secuela y hoy día está vivo, pero tuvo sus complicaciones, porque él estuvo ese día en ese lugar inmediatamente y pudo documentar lo que había pasado.
Cuando yo quiero saber acerca de la resurrección de Jesús, yo hago lo mismo. Voy a la gente que estuvo allí, a los testigos oculares o los testigos de segunda mano que pudieron documentar inmediatamente lo que pasó ese día. Por ejemplo, yo voy a Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue algo así como un gran dolor de cabeza para los cristianos. 15 años después de la resurrección, este hombre tiene un encontronazo con Cristo resucitado, se presenta en su camino, le habla en forma contundente y Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un influenciador del cristianismo. El primer documento en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesús lo escribió Pablo. En 1 Corintios él dice, este es el evangelio, que Jesús murió, pero también resucitó. Y esta es la gran historia que nosotros contamos. Todos los domingos, toda la semana, todos los días estamos diciendo una y otra vez, este es el evangelio, este es el evangelio, este es el evangelio. No es solamente hoy domingo que estamos aquí recordando que Jesús se levantó de entre los muertos, sino que es un hecho que trasciende porque es un hecho contundente de la historia con implicaciones increíbles. Y Pablo dice, esta es la buena noticia, este es el evangelio, que Jesús murió y Jesús resucitó. Pero hay alguien más, Mateo. Mateo fue un testigo, alguien que siguió con Jesús muy de cerca, estaba huyendo el día de la resurrección, como todos los discípulos había huido. Y entonces Jesús resucita, Mateo es testigo y escribió un registro completo acerca de la vida de Jesús. Si no, le preguntamos a Marcos. Marcos era el secretario de Pedro. Pedro tenía secretario, tenía un ayudante. Pedro no, acá entre nosotros, el chisme es que Pedro no escribía mucho porque Pedro era muy tosco, no era muy cultivado. Así que si Pedro es tu papa preferido, déjame decirte que era medio difícil porque él no escribía, a él le escribían. Y Pedro tenía un ayudante que se llamaba Marcos. Cuando Pedro está por morir en Roma, su ayudante, Marcos, comienza a escribir porque Pedro dice, la gente tiene que saberlo, avanza y escribe el Evangelio de Marcos, que destaca, entre otras cosas, que Jesús resucitó. Pero hay alguien más, su nombre es Lucas. Lucas, como algunos de ustedes, es médico y es un historiador. Y él tomó toda la información de todos los testigos, de toda la gente, que por cierto Pablo había dicho, más de 500 testigos, ustedes pueden constatar, hay más de 500 personas que han sido testigos de la resurrección de Jesús. Y este Lucas dice, es un hecho histórico. Juan fue otro testigo ocular. Ese día él entró a la tumba. Él vio que la tumba estaba vacía. Pedro fue impactado por la resurrección. De hecho, Pedro escribió 2 cartas para decirle a la gente que Jesús había resucitado. Pero uno de los que más me llama la atención es Santiago. Santiago es hermano de Jesús. Y a lo mejor tú recuerdas que Santiago había estado muy de lejos, como la familia de Jesús. Los hermanos de Jesús no querían juntarse mucho con él porque decían, este tipo le falta un tornillo. Se pasa diciendo que su Padre Celestial está con él,
que está trabajando como su Padre Celestial. Y está haciendo milagros y cosas raras. Pero él dice más, dice, mi Padre y yo somos una sola cosa, somos uno. Y los hermanos de Jesús tenían sospecha de Jesús y no se unieron a Jesús, porque eso les traía problemas. Así que cuando Jesús resucita, una de las personas a quien él confronta con su resurrección fue a su propio hermano, Santiago, el que no creía en Jesús. Y Santiago es transformado, se convierte en un seguidor de Jesús altamente comprometido. Llega a ser el pastor, uno de los 3 pastores de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Y este Santiago dice, Jesús se levantó de entre los muertos. Pero el último que quiero traer en esta mañana, si esto fuera una corte, me siento como los abogados, si esto fuera una corte, que traigan al último. No, eso suena a una peruana, ¿verdad? Ese es otro programa de televisión. Pero aquí está Nerón, el emperador Nerón, emperador romano. Y es interesante, sabemos 2 cosas acerca de Nerón. La primera, que mandó a quemar la ciudad de Roma. Pero la segunda, que culpó a los cristianos de quemar la ciudad de Roma. Y uno se pregunta, ¿por qué Nerón hizo esto? Los historiadores nos dejan saber por qué. Porque no quería que Jesús se convirtiera en una leyenda. No quería que Jesús se convirtiera en un héroe. Para que se convirtiera en una leyenda, se necesitaba 2 cosas. Primero, que los proponentes de la idea debían morir. Y lo segundo, que debían morir antes de que se cumplieran 40 años. Porque matemáticamente las leyendas se convierten en leyenda a los 40 años. Pero es interesante que los cristianos hablaban de la resurrección de Jesús. Y Nerón sabía que Jesús, para los cristianos, no había terminado en la cruz que los romanos habían levantado, sino que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y esto era un dolor de cabeza para el sistema de inteligencia de Roma. Los cristianos hablaban de la resurrección de Jesús. A los 10 años de Jesús haberse levantado de entre los muertos, había miles de cristianos, miles de seguidores de Jesús. A los 20 años habían cientos de miles de creyentes, de gente que seguía a Jesús. Y a los 30 años había todo un movimiento en el mundo porque la gente estaba convencida, porque habían escuchado los testigos primarios y secundarios y sabían que no era un juego. Déjame decirte algo más de estos testigos. ¿Sabe por qué yo le creo a estos testigos? Porque casi todos ellos murieron por lo que creían. No se acobardaron ante la muerte. A Santiago lo tiraron de más de 100 pies de altura. Los religiosos de su tiempo, el sistema del templo, los líderes religiosos lo llevaron a la cima del templo y lo empujaron para que muriera. Pedro fue sacrificado en Roma. Pablo fue sacrificado en Roma. Y si sigo con la lista de cada uno de ellos, es increíble. Murieron por lo que creían, murieron porque creían que Jesús se había levantado de entre los muertos. Yo creo en la resurrección de Jesús porque es un hecho documentado. No porque sea una buena idea para creer, sino porque es un hecho documentado. Y esta mañana
Yo quiero enfocar una de las historias de la resurrección de Jesús muy rápidamente para que tú veas algo en esa historia que creo que puede ser muy útil para ti. Está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento hay al menos 15 historias acerca de la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, todos ellos en conjuntos hablan de 15 historias acerca de la resurrección. Y hay una aquí en Juan capítulo 20 que está padre. Yo quisiera que en esta mañana, si tú tienes tu Biblia, la puedes abrir en Juan 20. Si no, vamos a ver algunos versículos aquí en la pantalla. Pero yo quisiera estoy practicando mexicano en honor a mis amigos mexicanos aquí en la iglesia. Dile al que está más cerca, prepárate que esto está padre. Dile eso, prepárate que esto está padre. Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Nerón. Todos ellos en conjunto nos dan la base. Juan comienza diciendo, el primer día de la semana, ¿lo leemos juntos? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena, alias Maggi, fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. María Magdalena, que había sido liberada por Jesús, que estaba agradecida con lo que Jesús había hecho. Y otros evangelistas dicen, y un grupo de mujeres, y es interesante, porque María Magdalena fue a la tumba a asegurarse que lo que habían hecho los hombres, José de Arimatea y Nicodemo, estuviera completo. ¿Sabe lo que hacen las mujeres cuando los hombres envuelven regalos? ¿Qué hacen las mujeres cuando los hombres envuelven regalos? Se aseguran, a veces los regañan y le dicen, eso no se hace así. Bueno, yo me confieso, me estoy confesando. A veces no lo hacemos bien y las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Venir a completar la tarea. A veces no envolvemos bien la cama. ¿Y qué hacen las esposas? Van a asegurarse que hayamos colocado las almohadas correctamente. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Ya entonces no es persecución. Muy bien, me siento bien. Es un problema generalizado. María Magdalena y otras mujeres fueron esa mañana al sepulcro para asegurarse que Jesús estuviese bien envuelto. Ellas estaban buscando un cadáver, estaban buscando un cuerpo, el cuerpo de Jesús, estaban buscando un cadáver. Pero hay algo más. Dice que así que fue corriendo. ¿Por qué? Porque cuando llegó al lugar no encontró a Jesús. El lugar estaba desolado, no había nadie en ese lugar. Y por consiguiente se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, en otras palabras, a Juan. Y les dijo, ¿qué dice? Vamos a leer, ¿qué dice? Se han llevado del sepulcro al Señor. Pare un momento. ¿Por qué razón? Porque está buscando un muerto. Dígale al que está al lado suyo, estaba buscando un cadáver. Dígale eso, es importante ese punto. Se le quede en su mente para que entienda lo demás. Está buscando un cadáver. Entonces dice, y no sabemos a dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, en otras palabras Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Y cuando llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? Nada.
Cero, cero, nada. No había nadie. ¿Pero qué estaban buscando? Un cadáver. Dígale al que está ahora detrás de usted, estaban buscando un cadáver. Dígale eso. Hay un juego que juegan los jóvenes que es como de buscar, están buscando algo, están buscando, estaban buscando un cadáver. Y lo interesante es que no había ningún otro discípulo allí con ellos porque todos habían ido a su casa. Cuando Jesús murió, todos los discípulos se fueron huyendo, se fueron llenos de miedo, sabían que los próximos podrían ser ellos, estaban llenos de temor y cada uno se fue a su casa. Pero en ese capítulo, usted salta muchos versículos y llega al versículo 11 y el versículo 11 dice, pero, dígalo conmigo, pero María se quedó afuera. No sé qué pasa, pero parece que las mujeres son insistentes. Y esta María Magdalena, alias Maggi, para que no se le... Mi esposa dice, pero no le digas Maggi porque la gente va a creer que es otra persona y van a estar buscando a ver quién es Maggi. Pues ya yo le dije María Magdalena, pero a mí me gusta decirle Maggi. Maggi se quedó afuera y ¿qué estaba haciendo? Llorando. Párate un momento ahí. Jesús había transformado su vida. Pero ahora ella está llorando porque la esperanza ha muerto. Y se encuentra ante la realidad de que Jesús ya no está. Cuando tú pierdes de vista a Jesús, cuando tú crees que Él no está, tú pierdes la esperanza. Y cuando tú pierdes la esperanza, es muy fácil llorar. Pero llorar siempre es bueno. Pero es bueno cuando tenemos esperanza. Pero cuando lloramos sin esperanza, no es bueno. Porque no vemos que hay salida para nosotros. Y aquí está llorando, está afuera. El versículo 12 dice, vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y viene la pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y note que dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué razón está llorando? Porque no solamente está buscando a un muerto, sino que ahora ni el muerto aparece. Entonces, el versículo 14 añade, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Esto es un momento increíble, pero sigue Jesús, al lado de ella no sabe que es Jesús, y de momento Jesús le habla y le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella le dice, antes que dijera cualquier cosa, Jesús le dice, María. Y yo quiero que te detengas ahí. Cuando tú pierdes la esperanza, cuando tus filtros mentales ven a Jesús con los ojos de la religión, cuando solamente tú ves a Jesús de lejos como alguien por allá de un cuento que me dijo mi abuela, que me dijo mi mamá,
alguien que está en la cultura de alguna forma, pero no sabes más allá de eso y piensas que todo terminó en la cruz, tú terminas sin esperanza. Jürgen Moltmann es uno de los teólogos más prominentes del siglo pasado. Él dijo que el problema de Occidente, del mundo occidental, es que todo gira solo alrededor de la cruz. Hasta las iglesias ponen cruz en todas partes. Déjame decirte por qué no tenemos una cruz en este lugar de reunión. No porque no creamos que Jesús murió en la cruz. No porque no creamos en las implicaciones de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar, Él murió por nuestros pecados, Él fue a la cruz y nos sustituyó. Tú y yo debíamos estar allí. No, Él tomó nuestro lugar. Él dijo a su Padre, he hecho lo que ellos no pueden hacer para que se puedan conectar contigo nuevamente. Así que la cruz es importante. Pablo dijo, yo no predico otra cosa sino la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz Jesús logró nuestra justificación ante Dios. Pero hay algo interesante. Si tú te quedas en la cruz o tú glorificas el elemento de la cruz, lo que estás haciendo es colocando el equivalente de una silla eléctrica en el día de hoy, porque eso era lo que significaba para los romanos en su tiempo. Pero la cruz de Jesús tiene poder en su significado por lo que pasó con la tumba. La cruz de Jesús tiene significado para nosotros porque 3 días después Jesús se levantó de entre los muertos. Hay gente que le fascina dejar toda la historia en la cruz, porque si termina en la cruz, Dios ha muerto. Porque si termina en la cruz, todo el mundo nos acepta. Pero cuando tú hablas de la tumba vacía, cuando tú hablas de que la tumba está vacía, cuando tú estás diciendo que Jesús se levantó de entre los muertos, tú estás rompiendo con la imaginación natural que todos tenemos, porque es difícil, es imposible que una persona se levante 3 días después de la muerte. Por eso todas las religiones del mundo presentan un líder que está muerto. Jürgen Moltmann dice, este es el genio del cristianismo. El genio del cristianismo y la base de nuestra esperanza. Jesús no terminó en la cruz. Jesús se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía. Y Jesús le dice, María. María. Me encanta. Jesús dice María. Le pudo haber dicho Maggie. Yo creo que le dijo Maggie. Me gusta eso de Maggie. Mi madre cuando yo era niño me tenía un apodo que yo nunca he dicho. La única persona sobre la faz de la tierra que sabe eso es mi esposa. Ni mis hijos. Así que Brenda, no le preguntes que no te va a decir. Ya estaba preguntando, a ver, ¿cuál es? Y mi madre me tenía un apodo, pero ese apodo era de nuestra relación, mamá, hijo. Era nuestro sistema de comunicación del corazón. La única persona que yo le he permitido decirme así es a mi mamá. A mí no me gusta ese apodo, pero cuando mi mamá lo decía, que lo diga todas las veces que quiera. Me encanta. Y cuando yo miro atrás en mi vida, ese apodo tenía significado para mí. Mira, sígueme un segundo, dame un momento y te explico por qué estoy diciendo esto. Cuando Jesús le dijo a Maggie, le dijo María, la llamó por su nombre.
Y cuando alguien te llama a ti por tu nombre, es porque te conoce. Y cuando alguien te conoce, casi siempre conoce lo bueno, lo malo y lo feo. Pero aún así, si llama y te dice a ti quién eres por tu nombre, es porque no se ha ido, es porque está ahí. Es porque a pesar de que puedan haber cosas malas y feas, el decir tu nombre significa que te conoce, que te valora, que sabe quién tú eres. En esta mañana, yo daría cualquier cosa, por encontrarme a Jesús como María, como Mari, y que Jesús me dijera a mí, Irving, o Sara, yo le permitiría que me dijera el apodo de mi mamá y permitiría que me llamara por mi nombre. ¿Por qué? Porque yo conocí de Jesús cuando yo tenía 11 años. 11 años. Y a los 11 años, cuando yo entré a un lugar como este, una persona dijo, este es el Evangelio, que Jesús murió, pero también resucitó. Y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene una vida para siempre, perdurable. Y yo recuerdo que siendo yo un niño, preadolescente, cuando presentaron esa gran verdad, sin mis prejuicios, sin las luchas de los mayores, yo necesito a Jesús, porque yo sabía que yo era un pecador. A la gente no le gusta que le digan que es pecador, pero yo digo, yo soy pecador. Y Jesús me llamó por mi nombre. Ese día fue como si Jesús me llamara por mi nombre. Y yo recuerdo que el amor de Dios me invadió de una forma tan consciente y tan real en mi vida, que aún siendo un niño, yo sabía que algo estaba pasando más allá de mi comprensión. Y Él me ha hecho tanto bien. Puedo decir como Policarpo. Policarpo, un cristiano, líder de una comunidad de creyentes en medio de la persecución de Nerón. Lo toman y le dicen, Policarpo, niega a Jesús. Y Policarpo dijo, no lo puedo negar. Y le dijeron, Policarpo, tu última oportunidad, porque si no, te vamos a prender en fuego. Y Policarpo dijo, no lo puedo negar. Y lo subieron a una estaca y le dijeron, Policarpo, niega a Jesús. Es tu última oportunidad. Y Policarpo dijo, no, yo no lo niego. Entonces, él le dijo a alguien que estaba cerca, si en medio de las llamas Jesús es suficiente, voy a levantar una de mis manos como pueda. Y le volvieron a decir, Policarpo, niega a Jesús. Y él dijo, tantos años yo lo conozco y me ha hecho tanto bien, ¿cómo lo voy a negar?
encendieron las llamas y todo el mundo estaba esperando. Y en medio de las llamas una mano se levantó para asegurar que aún en medio del fuego Jesús era suficiente. Cuando María Magdalena se encontró con Jesús, todo cambió. Si Jesús no resucitó, todo cambia. Hay desesperanza. Dios está muerto. Nuestra fe es vana. Pero si Jesús resucitó, eso significa que todo cambia. Porque hay esperanza. Porque hay un poder que actúa en medio de la historia para irrumpir, para traer el reino de Dios, el poder de Dios. Y María salió corriendo. Jesús le dijo a María: ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y ella salió corriendo. En el primer siglo las mujeres no eran testigos en la corte. Lo que ellas decían no se tomaba en cuenta. Así de feas eran las cosas. Así que todas las mujeres en esta mañana que están aquí, falsamente empoderadas, yo quiero decirles una cosa: ustedes tienen un valor y una dignidad increíble. Y el primero que reconoció eso fue Jesús, porque a la primera persona que se le apareció y no le importó qué pudieran decir, fue a las mujeres. Así que si usted está aquí y usted es una mujer, sepa que su Señor le ama verdaderamente, profundamente. Usted tiene valor increíble, tiene una dignidad tremenda. Pero todos se reían de ellas, todos se reían de las mujeres cuando iban a la corte. Pero Maggie no se detuvo, salió corriendo para decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Y la gran idea en esta mañana, la gran idea de este mensaje, el punto principal es que la resurrección de Jesús cambia todo, cambia todo. Y eso tiene implicaciones rápidas, porque puedo orar sabiendo que Dios escucha mis oraciones. Puedo celebrar sabiendo que mi pasado puede ser perdonado. Puedo conquistar porque mis problemas pueden ser superados. Puedo vivir sabiendo que hay vida más allá. Y puedo sacrificarme porque mi fidelidad le importa. Es increíble. Este es el Jesús que en este día nosotros celebramos. No un Jesús muerto, no el producto de la religión a su forma. Es Jesús el que resucitó de entre los muertos. El mismo que esta mañana te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. No luches más. Dame hoy tu corazón. Y cuando usted toma la decisión de confiar en Jesús, cuando usted toma la decisión de seguir a Jesús, créame que usted no está siguiendo, usted no está invitado a seguir una idea o unirse a un club religioso. Usted lo que está es siguiendo a una persona viviente. Y eso cambia el juego. Eso lo cambia todo. Y esta mañana yo te invito a que tú tomes esa decisión por Jesús. Cerramos nuestros ojos.
Padre, soberano Señor, te damos gracias porque tú has irrumpido en la historia. Todas las religiones del mundo buscan la manera de ver cómo acercarse a ti, de alguna forma. Pero tú, Señor, has irrumpido en la historia enviando a tu Hijo para que sepamos que hay un camino, un solo camino, una verdad y una vida. Y Jesús, en esta mañana te damos gracias porque hoy podemos celebrar con entusiasmo el hecho de que tú te levantaste de entre los muertos. Pero ahora, Padre, yo voy a llamar en tu nombre y yo te pido que tú traigas la convicción al corazón. Y si en esta mañana tú quieres decirle: Jesús, gracias. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar. Y puede decir: he decidido seguir a Jesús. Lo cantamos hace unos minutos. He decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. Y si esa es tu decisión, ahí donde estás, tú puedes levantar una mano y la bajas rapidito. No es un espectáculo, no es un momento de presión. Dios te bendiga. Alguien más que dice: esta es mi decisión hoy. Mi decisión es seguir a Jesús. Mi decisión es, Dios te bendiga, seguir a Jesús con conciencia de que no sigo una idea o una filosofía, sino una persona viviente. Ahí donde tú estás, una mano, la bajas rapidito y simplemente nosotros sabremos para orar. Alguien más en esta mañana dice: esta es mi decisión, seguir a Jesús. Padre amado, gracias una vez más. Hay personas que hoy están tomando esta tremenda decisión. Te pedimos que tú, Señor, te muestres a sus vidas. Que tengan la certeza de que el mismo Jesús y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos puede actuar hoy en nuestras vidas para transformarlas. Gracias, Jesús. Amén. Amén.